Bien, para hablar de Orgullosamente Solos, eh, no sé si referirme al libro como novela, no sé cómo la denominas tú, novela sin ficción, acaso como decía Cercas. Am, las etiquetas están a la orden del día en la narrativa, en la autoficción, la novela sin la no ficción, la memoria anticipada, le han dicho también, Sí, Gilligan ha llamado al libro biografía, biografía indirecta. así es. Eh, es para mí muy claro que ese es un libro en el que en que lo no ficcional eh, es casi hegemónico y hay muy poco de ficción. Hay una teoría que dice que, bueno, que basta una gota de ficción en un mar de no ficción para contaminarlo todo, para colorearlo todo y se transforma inmediatamente en novela. Si es así, si hacemos caso a esa idea, es una novela, no de no ficción. Ya, y ahí te podríamos encorsetarla. Pero me parece que, como pasa con muchos otros libros, ese tipo de etiquetas a veces empobrecen, digamos, las expectativas o la dimensión que un libro puede tener, independientemente del mío, ¿no? Un autor que, que se ha visto absolutamente etiquetado de esas formas es un Carlo Benausgard, que tiene libros que se pueden hacer memorias anticipadas también, no ficción, pero él dice que son novelas, aunque todo lo que sucede ahí para él sea cierto. Esa es también una de las cosas que hacen, eh, digamos, apasionante la literatura, ¿no? Este juego con reglas tan laxas que tienen los escritores para realizar este tipo de libros y dejar a los lectores las clasificaciones, ¿no? Yo prefiero hacer eso. En la presentación del libro, Beto Ortiz comentaba, ¿no?, que los escritores peruanos últimamente están revisando su pasado, investigando sobre sus familias, y decía, ¿no?, tratando de descubrir quiénes son. De eso se trata finalmente, José Carlos, de tratar de entender quién es uno. Desde el libro anterior, que justamente comentamos acá hace casi un año, un poco más, y tienen efectivamente una misión de descubrir una identidad. Am, Desde distintos ámbitos en cada una de las experiencias que he tenido en esto, ¿no? En este caso, yo descubrí que mi abuelo era un agente de propaganda fascista del ministerio italiano, de propaganda italiano, y también agente, invitado especial del Colegio de Nuremberg. Me parece que haber descubierto eso a los 18 19 años me cambió mucho las ideas que tenía en torno a quién era mi abuelo, quién era mi familia materna, y con los años me di cuenta también de los numerosos, digamos, requiebres, aristas que tiene la historia de mi familia materna y la historia de mi abuelo en particular. Uno no es ajeno a ese tipo de cosas. Uno no puede decir, eso pasó hace mucho tiempo con personas que ya murieron y entonces a mí no me atañe. Porque queramos o no, los valores familiares, las historias que te cuentan, eh, lo que has vivido dentro de la intimidad de tu casa, todo también te marca y todo el pasado y todas las generaciones precedentes han dejado huellas, usos y costumbres en eso. Y eso a la vez te marca a ti. Eso es lo que me ha pasado a mí con mi abuelo y yo siempre hace 20 años tenía la intención de ponerme a investigar para ver quién era él realmente. Y me parece que este libro descubrí, en la investigación, en el proceso de este libro, descubrí varias cosas que no sabía y que me han ayudado a explicarme mejor quién era él y por lo tanto también quién era yo. Hay una parte del libro en la que digo que la sombra que lo describe a él también me describe a mí. Y es cierto, porque aún no lo quiera uno, muchas de las cosas que has heredado de tu familia, y no me refiero a cuestiones biológicas, sino a cuestiones
sociales, de clase, etcétera, te impregnan en ti. Luchas contra ellas. Para luchar contra una enfermedad, porque en el fondo son infecciones y enfermedades, uno tiene primero que reconocerlas e identificarlas para después controlarlas. Hay cosas con las que uno tiene que luchar siempre, ¿no? Por eso yo desconfío mucho de esta cuestión del políticamente correcto puro. Me parece que uno tiene que aspirar, sí, al bien, a la convivencia con los demás más sana posible, a rechazar todo amago de autoritarismo, de totalitarismo, pero muchas veces esa pelea con uno mismo es muy complicada. La gente que se presenta como alguien que ha vencido toda la oscuridad que está dentro suyo sin mayor esfuerzo y que desde esa perspectiva pontifica me parece la peor y la más peligrosa. Yo respeto mucho más y quiero mucho más a la gente con contradicciones y que sigue sus contradicciones, no con, em, no con envanecimiento, sino con honestidad. ¿Ya? Yo cuando leo un libro como Los Rendidos de José Carlos Agüero, creo que la lectura de ese libro me exime de mayor comentario, ¿no? Es también una lucha consigo mismo. Es un libro lleno de dudas y de preguntas que no llegan a absolverse siempre, ¿no? Por lo tanto también es un libro incómodo. A mí me encanta este tipo de libros que incomodan tanto al lector como al que los va escribiendo poco a poco. Y he intentado que mi libro responda a eso, ¿no? Que ninguna de sus páginas caiga en la condescendencia ni en la indulgencia frente a la persona que estoy examinando, que a la vez tiene mucho de mí. Yo creo que si reconoces que a pesar de que todo debe indicar que tú no debes, eh, que tú no debes de alguna manera estar cercano a esa persona, no lo puedes negar si hay ciertas cosas que te unen a ella, pero sí tienes que controlarlas y combatirlas. La literatura es una manera de hacerlo. Ahora que mencionabas identidad y descubrimiento, incluyes ahí en el libro, justo estaba volviendo a la página 31, a Jennifer Tiggy, ¿no? Que descubre Sí. que su abuelo era el jefe de la SS, Sí, ¿no? sí. Eso es la identidad. Y bueno, y un poco para hacerte una siguiente pregunta, Cercas hablaba que él se planteaba las novelas como preguntas, Sí. ¿no? No sé si en el caso de Orgullosamente Solo, ¿cuál fue esa pregunta? ¿Acaso la pregunta era algo como Carlos Mir Quesada Laos realmente era un fascista? No porque yo sabía muy bien Ah, que lo era. La pregunta creo que... La pregunta inicial era, ¿puede un fascista ser una buena persona? Ya, está bien, yo acepto que mi abuelo es fascista, todas las pruebas lo indican, o sea, no hay discusión. Y es más, intento exhibir todas las pruebas en el libro, ¿no? Para que quede muy claro que lo mío no es una exageración ni es una especulación, sino que efectivamente eso es así. Ahora, un hombre que organizaba legiones militares y que creía que Hitler sinceramente hacía bien lo que hacía y que la persecución de los judíos estaba de alguna manera justificada, y una persona que consideraba que Mussolini era el ejemplo a seguir para hacer del Perú un país desarrollado y dejar a un lado el atraso moral y económico. Esa es la pregunta que yo quería hacer, que uno podía pensar todo eso y ser una buena persona, no lo podía resolver, pero tengo la impresión de que en el Perú se perdona mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pongo ejemplos de casos en los que ha sido así, como Martín Adán. Martín Adán era pronazi, Honorio Delgado era filofascista, Mujica Gallo era negacionista del Holocausto, y podría continuar. Pero a mí no me sirven mucho ese tipo de indulgencias, ¿no? Me parece que cuando uno compara con el objetivo de quedar mejor, de decir no es tan malo porque esta gente lo hizo, a mí me parece una de las grandes falacias con las que los peores solemos perdonar las peores cosas. Yo no acuso ni tengo por qué perdonar a mi abuelo, pero sí tengo que decir, este era.
Y para mí, a pesar de todo lo que he dicho sobre él, yo le sigo teniendo una estima, un cariño. Quizá mi relación con él ha cambiado, pero no puedo despreciarlo, es parte de mí. Una admiración, ¿no? Creo que llegas a decirlo ahí, ¿no? No, Siempre. yo lo admiré de chico. Antes de saber todo esto, por supuesto, porque para mí era un abogado, era un diplomático, era embajador en 2 o 3 países importantes, había sido director de comercio, había sido un político más o menos destacado en su tiempo, y son muchas cosas para admirar. Pero, pero no diría que lo admiro desde un punto de vista intelectual. Creo que había en su tiempo gente mucho más destacada que él, pero sí le tengo un afecto, un cariño, y además porque estoy seguro que sí, la influencia que tuvo siempre sobre mí, a pesar de que nunca lo conocí, ahí estaban sus libros, ahí estaba su obra, ahí estaba un montón de cosas de la casa de mi abuela que yo las veía y me recordaban que él había existido. Sin él no hubiera definitivamente sido escritor, creo que me he dedicado a otra cosa, creo que fue una fuerte influencia sobre mí para que me impulsó a seguir el camino de las letras, ¿no? Si bien hay algunos puntos de contacto con la distancia que nos separa de Renato Cisneros, hay también algunas diferencias en el sentido, bueno, Ujú. tú ya lo habías explicado ya en algunas entrevistas, ¿no? El hecho de no haber conocido a tu abuelo, porque murió 6 años, 7 años antes de que tú nacieras. U otra también me parece que es el hecho de juzgarlo sin apasionamiento, ¿no? Y el de también explicar su contexto histórico. Creo que en eso abundas bastante y quedaba yo con la inquietud de saber cómo te planteaste la estructura, porque me parece que tranquilamente el libro pudo tener más de las 150 y poco más páginas que tiene, ¿no? Ujú. Bueno, sobre lo primero, es evidente que mi abuelo es un caso muy distinto al del general Cisneros Vizquerra. Son personajes que son parte de la extrema derecha del país, ¿no? En distintas épocas, pero que la defendieron también con distintas armas. El relato tiene obviamente una cercanía sentimental mucho más grande que la mía, porque él vivió con él hasta la adolescencia, era su padre, era muy cercano. Mi abuelo es una figura espectral que yo desde chico he intentado reconstruir de distintas maneras, y ahora de mayor como un libro. Sin embargo, creo que si bien esa figura es lejana y espectral, lejana de cierta manera y cercana de otra, hay un personaje ahí que de alguna manera me acerca mucho a la realidad que él planteaba, que es el personaje de Beatriz Seguren. Creo que es un personaje más que yo conozco, que todavía está vivo, que puedo ver cuando puedo verla. Y es un personaje que sí da esa cuota sentimental, ¿no? Esa cuota más cálida y, digamos, una cuota de rebeldía en un mundo donde se intentaba imponer, en un mundo como el de mi abuelo, se intentaba imponer un pensamiento único y rígido, ¿no? Ella representa un poco esa forma de salirse de ese esquema rígido que un índice de fascismo muchas veces tiene inevitablemente. En cuanto a lo de la estructura, sí me han dicho que el libro podría tener 150 páginas más, pero sinceramente me parece que proseguir aumentando datos hubiera vuelto al libro una cosa más pegada a la historia que a lo narrativo, y a mí me interesaba no informar, aunque es inevitable y necesario, dar una idea del contexto histórico en el que se mueven todos estos personajes. La idea de narrar, de no sobrecargar al lector con demasiada información. Eh, Hay partes en las que hablo de las elecciones del 62, en las que hablo de la elección del 56, porque es necesario hacerlo, porque mi abuelo a fin de cuentas participó en esos procesos de distintas maneras. Y además hay una parte en la que también hablo del gobierno de Velasco, porque fue un cambio rotundo tanto para mi familia como para el país.
Pero lo que yo quería contar era más bien era contar la historia desde su misma pulpa y no irme mucho más allá y no cuando era estrictamente necesario. Esto forma parte además de una serie de libros, este era el segundo, queda uno más, y el tercero es el más amplio, está mentalmente planificado, es mayor que los libros juntos en extensión y ocupa todos los años 80 y 90. Y hay muchas cosas ahí que mi idea es que complementen los dos libros anteriores, donde hay ciertas historias que no se desarrollan, pero es a propósito. ¿No? Porque no quiero dejar al tercer libro, digamos, sin la carne necesaria, ¿no? Te lo iba a preguntar después, pero dijiste Dime. que iba a ser un libro autobiográfico y más crudo de los tres, y eso me Sí, llamó la atención. sí, es verdad. Sí, pero sí, El protagonista sería el padre, ¿no? Tu padre. no porque ya lo ¿No? traté. En este caso, si es autobiográfico, No, creo que tú. sería así, Ah, exactamente. Ya totalmente. de mi padre, mi abuelo, creo que toca a mí. Ajá. Pero digamos que rescato ciertas historias que no se desarrollaron convenientemente en la primera y algunas cosas que no amplié en la segunda, justamente estábamos hablando de eso, pero se ubica más bien en la época de la fallida democracia de los 80 y en la época de Fujimori, ¿no? Intento hacer un paralelo personal con las cuestiones que vivimos colectivamente en esos años. Y volviendo a Orgullosamente Solos, también me llamó la atención el tono, ¿no? Es decir, cómo se cuenta la historia. ¿Eso lo fuiste definiendo pronto o más bien tuviste otra forma de contar la historia, salvo el hecho que es en primera persona, ¿no? Porque, Así. aunque no mencionas abuelo o abuela, está, Yo lo mencionas... menciono a Sí. mi abuela y a mi abuelo, no mucho. Mm. ¿Verdad? Por ahí han dicho solamente hay pongo sus nombres, no necesariamente, hay partes que sí pongo. Eh, el asunto con la forma de contarlo es que no quise caer en la sensiblería ni en la historia de los abuelos que se enamoran. O sea, no era mi interés caer tanto en eso. Además, por mi personalidad no suelo ser muy sentimental, literalmente hablando. Quizá de mi vida más personal sí, un poco más. Pero mi idea era, en un inicio, contar una historia familiar y política. Y las primeras versiones del libro, mi abuela apenas aparecía en el 10% del libro, ¿no? Solamente cuando era estrictamente necesario. Pero de pronto me fui dando cuenta que al libro, si bien la parte histórica me dejó satisfecho, la parte más personal me parecía que había algo más que contar, que había cierta frialdad en la forma como reflejaba la personalidad de Carlos Miro Quesada. Y le di el manuscrito a mi esposa y mi esposa me dijo que fue la historia de tu abuela. Yo le dije, pero de que la que es necesaria me parece sí, porque a ese libro le falta calidez. Y entonces me puse a reescribir, y escribí escribí más bien cuatro o cinco capítulos que fui intercalando y fui aumentando ciertas partes en que mi abuela ya aparecía y las aumenté de la manera más amplia posible y terminó ocupando el 40% del libro. Ha salido muchos capítulos. En un inicio tenía el interés de contar la historia de los movimientos fascistas en el Perú luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso Figari fundó un movimiento en los años 70, el colegio María Reina, si no me equivoco, en San Isidro, ¿no? Con un grupo de chicos que cantaban himnos fascistas y que hacían el saludo nazi, etcétera. Y después fundó uno más en la Universidad Católica y hay otro ahora que se llama Acción Legionaria. Incluso me entrevisté con uno de los jóvenes líderes de Acción Legionaria para saber de qué trataba, lo que hacían ahora y si recordaban a mi abuelo y si lo recordaban y además lo consideraban un prestigioso intelectual. Todo eso, toda esa parte que quería englobar más de lo que se debía para mí, la quité, porque me parecía que distraía el objetivo principal. Me ha quedado 40, 50 páginas sobre el fascismo de Perú,
que espero utilizar algún día, ¿no? Pero Ensayo post-crítico. podría ser, sí, ahora está muy de moda el tema, ¿no? Quizá porque, como he dicho, el fascismo, una suerte de fascismo nacional nos sigue acosando, ¿no? Es un fascismo que empieza en Sánchez Cerro y termina en Fujimori, pero es la misma línea, es el mismo conducto, cambian los símbolos, cambian los líderes, cambian los colores, pero las motivaciones siguen siendo las mismas. Creo que uno de los motivos por los cuales escribí este libro es porque el fascismo no es un cadáver enterrado, sino es un espectro un fantasma que nos rodea continuamente y que nos hostiga y que amenaza con destruir la democracia que con tanto esfuerzo hemos ido construyendo en los últimos 16 años. En la página 28 hay una suerte de confesión, ¿no? La leo. Sí. Hasta hoy no sé por qué mucho de lo que he escrito, incluso en ciertos momentos de definición personal, irrumpen imágenes y pensamientos cargados de totalitarismo y represión que no puedo derrotar. Ahí está hablando el autor también. El autor habla siempre. Yo no voy a ocultarme en el nivel narrativo y esas cosas son cobardías. Sí, soy yo. Pero eso lo pasa a todos los peruanos, ¿no? La verdad es que no lo aceptamos. O sea, incluso estamos viviendo una suerte de fascismo progresista, también a la vez de un fascismo de derechas, ¿no? Digamos, pues, propugna el linchamiento moral de los repros, la destrucción de los que piensan distinto, el acallamiento de los que piensan distinto a ellos. Ese fascismo también existe en nuestra progresía, lo que pasa es que no se acepta. Obviamente existe en la derecha de una manera todavía más desembosada, pero estamos rodeados de naciones totalitarias. Muchas veces no se aceptan y se dan explicaciones digamos, explicarlas para que sean comprensibles, pero que existen. Hemos visto hace poco como una persona que a mí personalmente no me cae bien ha sido linchada durante semanas, ¿no? Yo entiendo que un caso como el suyo pueda tener una indignación inicial comprensible, por supuesto, pero cuando ya pasan los días, semanas, se sigue linchando, esa persona sigue destruyendo y se aboga por su silencio y por su escarnecimiento, esa es otra forma de fascismo, ¿no? Lo que pasa es que recubierto de un aura reivindicatoria y igualitaria, pero todos los fascismos tienen una excusa para operar. A mí me parece tan repugnante como el otro. Yo no sé por qué lo relacionaba, o pensé de inmediato, porque también estaba muy caliente, a las discusiones en Facebook. ¿Por qué? A tus posts, bueno, porque hay mucha... No sé de dónde sacas tanto tiempo y energías para rebatir ideas en un espacio que no sé si en Facebook nos lleva a algo. No lo hago tanto, ¿ah? Lo que pasa es que sí posteo, pero la verdad es que últimamente yo también me he dado cuenta de la utilidad de debatir por Facebook. Yo pongo un comentario para decir, oye, no estoy de acuerdo y me borro, ¿no? O sea, no. Yo creo que hay totalitarismos más peligrosos que los de un estado de face, pero las redes sociales pueden llegar, sí, a actitudes o motivaciones muchas veces que no tienen nada que envidiarle a los actos de repudio de un Ku Klux Klan, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, la inmolación de los que no están de acuerdo contigo, o su supresión, ¿no? Eso sí, por ahí podría ser. Hay algunas, bueno, posturas o opiniones respecto a la novela o la literatura como aquella que debe confrontar la realidad que nos rodea a todos, sí. que una historia personal, íntima, no lo hace. Eso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, cada uno tiene su forma de ubicarse dentro de los
contextos y las características y circunstancias de la literatura. Yo sí creo que la literatura, digamos, motivación para escribir es porque ha habido ciertas cosas que no me han dejado satisfechos o que me han hecho mucho daño o que nunca he podido aceptar o que nunca he podido asumir. La literatura te ayuda a eso. La literatura te ayuda a asumir una carga familiar, una carga, digamos, un pasado que nos agobia. Y en mi familia ha habido mucho de eso, ¿no? En ese sentido sí reconozco que es una escritura que podríamos llamar un poco egoísta, porque a mí personalmente no me importa la gente que dice, pero a quién le importa de lo que cuenta él, es su problema, es su tema, es su tema, es su vida. Seguramente yo no escribo para esa clase de lector, yo escribo para un lector que de alguna manera puede, que cuando me lee, puede identificarse en los obstáculos, en los episodios dolorosos, en los mismos resentimientos que todos tenemos. Cuando escribí Orgullosamente Solos, pensaba mucho en cuáles habían sido las circunstancias que habían hecho de una buena parte de mi familia casi un secreto. El hecho de que mi abuelo se casó con mi abuela, que haya estado con otra mujer, que era su esposa oficial. El hecho de que mi abuelo fuera director de un periódico que apoyó en los años 30 a Mussolini en la guerra contra Etiopía y que nunca, hasta muy tarde, no alzó su voz de protesta contra el tema racial en Alemania. O cómo mi abuelo intentó sobrevivir a la posguerra sin hacer su autocrítica. Todas esas cosas terminan por influenciar mucho nuestro ambiente familiar, nuestra forma de ver las cosas y de ver nuestro presente y nuestro futuro. Esa es mi motivación con la literatura, no resolver cuestiones o confrontarlas, ahí te puedo dar razón, confrontar cuestiones que sin ponerlas en un libro, sin estructurarlas, sin resumirlas como una historia que contar, sería muy difícil lograr resolver. Y además porque toda la literatura que hago tiene un punto de investigación. Y esa investigación es quizá en unos momentos que más disfruto de escribir un libro, más que estar sentado haciéndolo, porque es una etapa de descubrimientos y uno tiene la idea de cómo nace un libro y luego te das cuenta que ese libro va tomando caminos muy distintos a los que tú creías, porque los descubrimientos y la forma en que tú asumes esos descubrimientos es muy cambia toda la perspectiva racional que tenías con una estructura narrativa. No, yo soy una persona muy poco racional porque para empezar a escribir poesía muchos años y es un síntoma de irracionalidad patente. En la narrativa te obliga a ser más ordenado, más disciplinado, pero a la vez te conduce por caminos que la razón o la estructura o el manual, digamos, no te deparaba, ¿no? Ese es el caso de lo que escribo. Y ahora que haces narrativa, José Carlos, ¿has desarrollado, tienes algún método de escritura? ¿Cómo procedes con la escritura? ¿Directamente a la computadora? Tomar notas? En ambos casos empecé con un esquema muy simple, extremadamente simple, que mi esperanza había sido ir llenándolo de referencias y de episodios y esquemas mientras iba avanzando. Pero no funciona así, ¿no? Uno comienza a traicionar paulatinamente ese breve esquema que ibas haciendo y vas dándote cuenta de que la historia te conduce hacia otros lados y comienzas a escribir mucho. Y ese libro tenía 250 páginas en un comienzo y 100 terminaron siendo eliminadas porque eran caminos que eran caminos muertos o callejones sin salida que no me llevaban a nada y tenía que regresar sobre mis pasos para volver a ensayar posibilidades para terminarlo, para desarrollarlo. Y
y algún momento puede parecer frustrante seguir caminos que no te crucen a ningún lado, pero de pronto el segundo, tercer intento encuentras el desvío, encuentras el recodo que te lleva a la historia que tú querías contar. Es, 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 eh, es sentarse a escribir. Es sentarse a escribir, tener la disciplina de escribir por lo menos un par de horas diarias y, e insistir, ¿no? Yo creo que si el escritor que no aprende a insistir no llega casi siempre llega a la ineditez o llega a lo insatisfactorio. En el primer libro, el primero que yo escribía, puedo decir que fue muchas veces un ensayo error de cómo llegar a desarrollar una historia, eh, digamos, entrelazada con las ideas, con el ensayo. Y creo que en algunos momentos lo conseguí y en otros no. O sea, creo que en este ha habido un poquito más de claridad. Es la insistencia, es la experiencia de tratar de escribir. Yo no creo en las reglas literarias, no creo en los esquemas complejos, porque al final uno termina subvirtiéndolos. No creo en las notas, porque al final uno termina escribiendo más para notas que para el libro. Es simplemente un trabajo de insistencia. Es mi manera irracional de verlo, ¿no? Estoy seguro que hay muchos escritores que tienen una manera mucho más articulada y mucho más científica de asumir cómo hacer un libro que yo no tengo, ¿no? ¿Y cuál es tu actitud hacia la escritura? Vila Mata, según un documental, decía que él escribe porque es feliz. Sin embargo, se suele decir más que se escribe mejor desde la infelicidad. Hawthorne, si no me equivoco, decía que la mejor manera de escribir era desde lo desestabilizado. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Cuando uno es feliz, no escribe. Cuando uno es feliz, cuando uno está contento, cuando uno tiene la vida más o menos resuelta por un periodo de tiempo, creo que es el momento en que menos ganas tienes de escribir, tienes ganas de vivir y disfrutar del momento, ¿no? Yo escribí este libro tomando un poco del vapor que quedaba del anterior y porque uno de los motivos de esa infelicidad que seguramente tengo y que marca mucho lo que hago es, digamos, la ignorancia que tenía de muchos aspectos de mi familia. También tenía algunas piezas, algunos fragmentos que no había conseguido unir, ni darle forma, ni darle un sentido. Y ese vacío definitivamente me desalentaba para hacer muchas cosas, ¿no? Y te puedo decir que después de haberlo escrito, si bien eso no ha acabado con todos mis problemas, con todas las cuestiones que tenía adentro, de alguna manera sí ha logrado colaborar para encontrar ciertos indicios de mi identidad. Y eso para mí ha sido muy bueno. No ha sido fácil y no ha sido agradable, porque reconocerse nunca es agradable, nunca es sencillo, es una tarea ingrata, pero la literatura por lo menos le otorga a esa tarea una motivación y además una pasión, ¿no? Creo que hacer ese análisis de una manera descarnada y casi masoquista, sin tener una bitácora o una relación de los hechos que vas conociendo, que van formando un libro, sería más ingrato, ¿no? Estoy convencido de eso.